Muy buenos días, tardes, noches. Desde hace algunos días les he estado contando en otras plataformas historias cortas de cosas que no sé si llamarles perturbadoras, quizás inexplicables. Claro, el miedo es completamente subjetivo. Por eso es que he decidido que este nuevo contenido lleve por título ¿Miedo? En forma de pregunta, para que lo respondan por ustedes mismos. Y ha sido un experimento interesante. Hay un sector de la audiencia que ha estado disfrutando cómo estoy narrando estos relatos cortos, y también me funciona a mí como ejercicio de lectura en voz alta. Así que espero que disfruten mucho de este nuevo emprendimiento hacia lo espeluznante. Las siguientes historias me llegaron a mi correo, gracias a todos los autores. En ese momento no estamos buscando legitimidad, así que procuren tomarse lo que van a escuchar el día de hoy con una pizca de sal, vaya, manténganse escépticos, pero principalmente diviértanse, pásenla bien. Voy a leer los siguientes 5 relatos cortos uno tras otro. No nos estamos comprometiendo todavía a este formato, vamos a irlo puliendo poco a poco. Ok, regreso con ustedes para cerrar el video. Tengo 27 años y soy mamá de 2 niños pequeños. Cuando tuve a mi segundo hijo, ya hace 3 años, me tuve que quedar en la clínica un par de días después de que naciera. Hasta la fecha ni siquiera sé el por qué. El primer día que pasé ahí, había una señora llamada Jimena en una cama al lado mío. Me platicó que había tenido a su tercer bebé un día antes. Mientras platicábamos, me dijo: si llega a venir una enfermera con cabello corto contigo por la madrugada, no tengas miedo, solo está unos minutos y se va. Yo asumí que lo decía porque era mi primera noche en la clínica y no tenía idea de cómo trabajaban ahí. Al día siguiente, ya por la tarde, dieron de alta a Jimena. Se despidió de mí y repitió: de verdad, no tengas miedo, solo se queda unos minutos. Ya por la noche, después de que me checaran la presión y demás, me quedé dormida. Pero al ser un lugar distinto a lo que estoy acostumbrada, no pude dormir mucho. Alrededor de las 4 de la mañana había pocas luces encendidas. Se veía un tanto tétrico. En ese momento, vi a una enfermera a lo lejos de la sala. Supuse que me iba a revisar la presión nuevamente o llevarme a mi bebé. Comenzó a caminar hacia mí y me acomodé para que pudiera checarme. Al llegar a mi cama, se quedó parada a los pies de esta por unos segundos. Le pregunté si me iba a tomar la presión, y mientras ella veía hacia la cama de al lado, solo me preguntó si estaba bien. Yo le respondí que sí, y ella solo me respondió: de acuerdo. Se dio la vuelta y se fue. Me pareció extraño, pero solo me volví a dormir. A la mañana siguiente me fueron a revisar y a dejar a mi bebé con normalidad. Me iban a dar de alta en la tarde, por lo que me tocó el cambio de turno de las enfermeras. Las vi platicando y riendo. Mi esposo llegó conmigo horas después para irnos a casa. Yo preparaba a mi bebé cuando volteo a ver a mi esposo que acomodaba mis cosas mientras sonreía. Le pregunté qué pasaba. Me dijo: no sabes, cuando venía contigo escuché a un par de enfermeras platicando. Una preguntó: ¿entonces sí la viste? La otra respondió: sí, la vi caminar en la madrugada hacia la sala de recuperación y luego salió caminando hacia la oficina de un doctor. La primera le contestó: te dije que le ibas a ver. Siempre se le ve por la madrugada caminando un rato y después se va hacia la recepción sin decir nada. Cuando mi esposo me dijo eso sentí una ansiedad enorme, por lo que me hizo sentido el comentario de la señora Jimena días antes. Desde ese día, le tengo un miedo enorme a los hospitales. Era marzo de 2024. Tras un historial psiquiátrico y tratamiento para la depresión, mi esposa se quita la vida. Yo cargaba con una gran culpa de no poder evitarlo, de no poder salvarla. Encontré en internet a una de estas personas que se llaman mediums. Se comunican con gente que ya falleció y pueden de alguna manera platicar con ellas. En la sesión, lo único que proporcioné previamente fue el nombre y una fotografía de mi esposa. Cabe mencionar que la medium y yo vivimos en países distintos. La sesión fue por videollamada. Empezó a hablar y yo me limité a responder sus preguntas. Me preguntó que si la persona con la que quería contactar era mi esposa. Afirmé. Me preguntó si se quitó la vida. Afirmé nuevamente. Vamos a referirnos a mi esposa como ella. La medium me dijo que ella pedía que cuidara de nuestras gatas. Nunca le mencioné mascotas a la medium. Me decía que ella pedía que no me sintiera culpable, que lo que hizo fue para poder descansar. Me mencionó algunas otras cosas: viajes a la playa, cosas que hicimos juntos, planes que teníamos que nadie más sabía. La medium me lo contó. Fue cuando le pregunté si ella tenía algún mensaje para su madre. La medium reaccionó como con un fuerte dolor de cabeza. Dijo que ella enfureció y que no quería saber nada de su madre. La realidad es que tenían muy mala relación, al punto del odio. Han pasado casi 2 años, por lo que no recuerdo más detalles de esa sesión, pero me hizo darme cuenta de que sí hay algo después de la muerte. Mi mayor miedo es la muerte. Yo jamás en la vida tomaría en cuenta el suicidio como una salida. Cada vez que pienso en la muerte me viene un sentimiento de angustia y sofocación horrible. En 2019 fui a vacaciones a Japón. Uno de los puntos a los que fui fue el Parque de los Macacos de Nieve en la prefectura de Nagano. Para poder llegar a la reserva en donde se encuentran estos monos disfrutando sus baños en aguas termales, tienes que caminar bastante debido a que se encuentran en un pueblito a las afueras de la ciudad. Y aún así, cuando ya te encuentras en este punto de interés, tienes que caminar como 1 kilómetro entre el bosque, un cuasi barranco algo peligroso y el tranquilo sonido de un caudal de agua que pasa por todo el camino. De ida no hubo ningún problema.
Llegué, tomé fotos de los lindos macacos y me fui. Lo extraño vino en el camino de regreso. Ya estaba atardeciendo. No me topé con ningún turista que también fuera de salida ni de ida, a pesar de que con los monos había muchos turistas tomando fotos y disfrutando el paisaje. Entre el cansancio y los sonidos de la naturaleza, de pronto comencé a entrar como en una especie de trance extraño en el que solo podía escuchar las hojas moviéndose por el viento y el agua del caudal. Aquella tranquilidad era tan pacífica que no sé en qué momento mi mente comenzó a generar pensamientos tales como: wow, este sería un gran momento y lugar para morir. La paz era tanta que, por primera vez en mi vida, el sentimiento de querer morir era algo bonito y tranquilizador. En ese trance, mi mente sabía que me encontraba en un punto de felicidad y serenidad tan ameno que sería un momento perfecto para acabar con mi vida ahí mismo, y no habría ningún miedo al respecto. Este estado mental solo duró unos segundos cuando logré retomar conciencia, y solo podía preguntarme a mí mismo: ¿qué puta verga acaba de pasar? Lo dejé pasar como una vivencia extraña por haber estado envuelto entre tanta tranquilidad y seguí mi camino de vuelta para salir de ese pueblo. Esta extraña tranquilidad me recordó a las historias que cuentan las personas cuando visitan a Aokigahara, el bosque de los suicidios, sobre sentirse en una serenidad tan amena que es como si el bosque los llamara a terminar con su vida. Estaba en mis 20s, iniciando mi primer trabajo en una empresa de transportes. Mi horario era cerca de las 6 de la mañana, por lo que tenía que salir temprano de casa para alcanzar el camión que me llevaba a mi punto de venta, justo en la salida de la central camionera. Trabajaba prácticamente en la calle vendiendo boletos a pie de camión. A veces me iba caminando. Vivía un poco más de media hora a pie. En esas caminatas, varias cosas extrañas me pasaron, pero una en particular, la que más miedo me dio, fue la siguiente. Era un día cualquiera. Salí de casa alrededor de las 4:50 de la mañana. Todo estaba en silencio, el aire frío. Al llegar al último tramo, pasé por una calle muy oscura, justo detrás de la central camionera. Esa vez, la oscuridad se sentía más densa de lo usual, pero tenía que continuar. No quería llegar tarde. A unos metros de mí, había una pequeña luz de un negocio encendida. Era la única luz a 50 metros a la redonda. Al acercarme, noté un pequeño remolino de polvo girando debajo de ella. Al principio no le di importancia, pero poco a poco, el remolino comenzó a crecer y a tomar forma. Me detuve curioso y alerta. El polvo se fue condensando, volviéndose más oscuro, hasta que vi claramente lo que estaba apareciendo. Una figura como con forma primate, musculosa, de ojos intensamente rojos. Medía más o menos lo mismo que yo, como unos 75. Pero bastaba verlo para saber que fácilmente podría destrozarme. El miedo me paralizó, solo temblaba. Aquella cosa me observaba con una furia contenida. Lograba escuchar su respiración desde donde me encontraba, que era en la acera de enfrente. Intenté retroceder, pero al instante la criatura se movió también. No podía escapar. Sentía que el corazón se me iba a detener. Fácilmente estuve ahí unos 3 minutos que se sintieron eternos, intercambiando miradas, esperando que se lanzara sobre mí. Entonces escuché un ruido. Era el motor de un camión acercándose. Tocó el claxon. Se detuvo justo a mi lado. El chofer me dijo que me subiera. No lo dudé. Apenas me senté me preguntó que qué tenía, pero no supe responder. Miré por la ventana para buscar a la criatura. Lo único que vi fue a un señor barriendo como cada mañana. Nunca más volví a ver a ese ser, aunque sí me han ocurrido otras cosas más que podría contar. Quizás no fue la experiencia más espeluznante, pero fue la que más me aterró porque no solo sentí miedo, sino un peligro real. Esta historia es corta. Sucedió cuando tenía 13 años. En ese entonces mi bisabuelo tenía más de 80 años. Vivía con nosotros a causa de un cáncer terminal de pulmón. A veces perdía la noción del tiempo y hasta la conciencia, por lo que teníamos que estar al pendiente a todo momento. Él tenía su propia habitación. Se encontraba a pocos metros de la mía. Recuerdo que días antes de morir, me pidió que durmiera con él porque tenía mucho miedo, que la muerte lo estaba acechando. No le tomé importancia porque era normal que perdiera la lucidez, pero una noche me dijo temblando que en la ventana estaba la muerte y que venía por él. Yo le dije que no era cierto, y lo abracé hasta que se quedó dormido. Por pura curiosidad, asomé la cabeza por la ventana solo para confirmar que todo era algún desliz mental a causa del cáncer. Sin embargo, no recordaba que la ventana diera hacia el patio. Iluminaba una luz. Sobre la pared se notaba una silueta semihumana, como si estuviera parada frente a la ventana. Esa noche no pude dormir del miedo, pero me quedé con mi bisabuelo. Horas después me alisté para ir a la secundaria. A mediodía, mi mamá llegó por mí. No me dijo nada, pero yo ya sabía. Mi bisabuelo había fallecido. Me lo callé por varios años hasta que se lo conté a mis padres, y para mi sorpresa, ellos me confirmaron que esa no fue la única noche en que esa sombra se vio por la ventana. ¿Qué tal?
¿Les gustó? La historia de Japón sí fue una que me tocó ciertas fibras sensibles. No sé, hay algo tétrico como tenebroso de sentir esa especie de cálida invitación que no te hace pensar en las consecuencias de tu partida de este plano. Pero me interesa saber a ustedes cuál de los 5 relatos fue el que más les gustó. ¿Tienes alguna historia que te gustaría compartirme? ¿Algo inexplicable? ¿Algo de miedo? Les voy a dejar aquí abajo en la descripción las instrucciones para poder formar parte del catálogo de relatos espeluznantes o difíciles de aterrizar lógicamente. El feed que traigo el día de hoy, que casi no se ve por el micrófono, este hermoso feed, en esta ocasión es patrocinado por Recht. Les dejo el link de su Instagram aquí abajito en la descripción. Gracias por haber visto este video, gracias a los miembros de este canal, los suscriptores de otras plataformas, por seguir brindando su apoyo para que sigamos creando este contenido para todos ustedes. Si gustan contribuir, igualmente en la descripción les voy a dejar información de cómo es que pueden hacerlo. Básicamente en cada video tienen que leer la descripción. Por mientras, esto fue todo por el video del día de hoy. Recuerden estar al día conmigo en mis otras plataformas y nos estamos viendo a la siguiente. Sarcatoyo, ¡guau!